Vamos a comenzar hablando de sistema de referencia para movimientos de caída libre y de tiro vertical. De la misma manera que hicimos en MRV, que trabajamos con un eje vertical cuando hablábamos del movimiento de un montacargas, acá vamos a utilizar también un eje vertical al que llamaremos I. Pueden revisar el video 119 para ver lo que decíamos en ese momento. Eh, Va a cobrar mucho interés ahora el sentido que le demos, el sentido positivo que le demos al eje I. ¿Por qué? Y porque ahora tenemos movimientos que pueden ir hacia abajo, movimientos que pueden ir hacia arriba, digamos, movimientos ascendentes y movimientos descendentes. Eso es lo que nos va a permitir jugar un poquito con el sentido del eje que adoptemos, para que no nos aparezcan tantos valores negativos por ahí. Pero esto lo vamos a hacer siempre para tener la menor cantidad de fórmulas posibles y siempre de la misma manera. O sea, siempre vamos a usar la misma fórmula y lo único que nos va a cambiar va a ser en función del eje de referencia adoptado, las magnitudes tendrán un signo correspondiente. Pero la fórmula va a ser siempre la misma. Así no cambiamos de fórmula. En algunos libros usan este método, creo que no es el más conveniente como para entenderlo a este nivel en el que estamos viendo ahora nosotros el tema de física. ¿No? Bien, estas son las opciones, las mejores opciones que podríamos tener para adoptar un sistema de ejes. En el caso que tenemos un operario al que se le cae algo, que arroja algo, lo que sea, podríamos poner el eje vertical positivo hacia abajo y el cero ubicarlo justo en el momento en que el objeto se desprende de la mano del operario, ¿sí? O del trabajador. ¿Está? Entonces, de esta manera tendríamos todos los valores I positivos, la velocidad sería positiva y la gravedad también sería positiva. Esta sería una forma de trabajar. Otra podría ser esta. Otra puede ser esta. O sea, decir, bueno, a ver, ponemos el cero ¿dónde? A nivel de piso. Tenemos el cero a nivel de piso y acá tenemos, obviamente, ¿con qué va a partir? Va a partir con un valor negativo. No obstante, la velocidad y la gravedad van a ser positivas, pero ¿qué va a pasar? La posición de la que parten va a tener un valor negativo. Y el otro ejemplo podría ser este acá, cuando estamos en movimiento ascendente, por ejemplo acá la bala de un cañón. Entonces, la bala de un cañón podríamos tomar el eje I positivo hacia arriba y colocar el cero en el momento en que la bala salió del cañón. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿qué serían? De esta manera serían las posiciones positivas, la velocidad positiva, pero la aceleración va a ser negativa porque apunta en sentido contrario. ¿Eh? Y la otra variante podría ser esta, la misma, es decir, bueno, a ver, ¿dónde ponemos el cero? Y ponemos el cero a la altura máxima donde llegó el proyectil o lo que sea. Esas son las cuatro variantes más comunes, o mejor dicho, las cuatro variantes que nos permiten simplificar mejor las ecuaciones cuando estemos trabajando, cuando estemos resolviendo problemas. ¿Qué caja de herramientas tenemos para resolver problemáticas de caída libre y tiro vertical? Si dijimos que eran prácticamente que la caída libre y el tiro vertical son prácticamente MRV con características particulares, bueno, entonces directamente vamos a utilizar las ecuaciones de MRV, tanto para posición como para velocidad. Para aceleración, antes decíamos que la aceleración era constante, ahora decimos que no solamente es constante, sino que es igual a un valor determinado. Ya lo tenemos ese valor y va a ser siempre el mismo para cualquier ejercicio. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Transcribimos las ecuaciones del MRV y hacemos esta salvedad. Cambiamos X por Y, cambiamos X por Y, y ahora cambiamos la aceleración por la gravedad. La aceleración la cambiamos por la gravedad, y la gravedad tiene este valor acá, que es el que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, estos son los dos cambios que hemos hecho con respecto al MRV. Para poner un ejemplo cualquiera, agarramos el simulador, le pusimos estos datos, o sea, estos son datos, ya sabemos que estos van a ser así, porque estamos en caída libre, o sea que la velocidad inicial va a ser cero, y bueno, en este caso pudimos optar
por el X, bueno, Y sub 0 en este caso, perdón, Y sub 0 y T sub 0, 0. Y esta es la aceleración de la gravedad. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener estas variantes. ¿eh? Así va a ir variando la velocidad, que va a ser lineal, así va a ir variando la posición o la distancia, que va a ser parabólica, y la constante, que va a ser la gravedad. ¿sí? Bueno, acá tenemos los tres gráficos alineados con la misma escala de tiempo, y ahí los podemos ver. Este sería un gráfico entonces de caída libre. Y acá, ¿qué hicimos? Acá adoptamos el eje Y positivo hacia abajo. Bien. ¿Qué pasa con el tiro vertical? Bueno, con el tiro vertical no pasa nada. Es exactamente lo mismo. Tenemos lo mismo, o sea que igual a caída libre. Igual a caída libre tenemos las mismas ecuaciones. Vamos a tener las mismas ecuaciones. No cambiamos signos, no cambiamos nada. Los signos van a depender de qué cosa. Van a depender de las magnitudes físicas que estamos hablando, de cómo las ubicamos. Así que una parte importante en la resolución de ejercicios va a ser ubicar bien los datos con el signo correspondiente. O sea que las ecuaciones son exactamente las mismas que para caída libre. Bien, y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Lo único que hicimos fue agregarle una velocidad inicial. Y acá adoptamos el eje positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué pusimos? Velocidad positiva. ¿Y cómo va a ser la aceleración? Y va a ser negativa. ¿Ahora por qué? Porque adoptamos el eje Y. Acá está mal, está la X, ¿no? El eje Y hacia arriba. Y acá otra particularidad que tenemos es la siguiente. La parábola va a ser simétrica, porque fíjense que en 2 segundos 04, lo que hicimos fue esto acá, ¿no? Partió de ¿qué? Partió de 10 la velocidad, fue disminuyendo, 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 hasta que en 1 segundo 02 se transformó en 0. A partir de ese instante, la velocidad cambia de signo. A partir de ese instante, la velocidad cambia de signo. Y entonces la velocidad comienza a ser negativa. Teníamos el eje vertical hacia arriba. Si la velocidad es negativa, quiere decir que la velocidad va hacia abajo, o sea que el objeto está cayendo. Y fíjese que en 2,04 segundos, o sea, el doble del tiempo, la velocidad es simétrica con respecto al punto de partida. Y fíjense que la aceleración no cambió nunca, siempre fue negativa y tuvo el mismo signo. Ahora los gráficos los podemos ver de esta manera. Ahora vemos una parábola ya con dos ramas, una parábola, digamos, una rama ascendente y una rama descendente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque así fue el movimiento. ¿eh? Primero subió el objeto y después bajó. Acá que estamos graficando distancia en función del tiempo. Entonces subió y bajó. ¿Y la velocidad cómo fue? La velocidad fue lineal. Primero positiva, después se hizo 0 y después negativa. ¿Y cómo fue la aceleración? Siempre negativa y con un valor determinado. Muy bien. Entonces tenemos esta sería la conclusión a la que llegamos. Tenemos un solo juego de ecuaciones horarias, tanto para resolver problemáticas de caída libre como de tiro vertical. Y acá entonces cobra importancia la elección del sistema de referencia y ubicar bien los signos. ¿Sí? Es lo mismo una caída libre en el vacío o en un lugar donde exista una determinada atmósfera. Bueno, esto lo dijimos, pero no lo aclaramos demasiado, así que vamos a tratar de aclarar un poquito más. Primero vamos a revisar algunas definiciones. ¿Qué es la gravedad terrestre? En mecánica clásica es el fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos hacia la Tierra. O sea, la gravedad es la atracción entre dos cuerpos, en este caso si es gravedad terrestre, quiere decir que es el fenómeno por el cual la Tierra atrae a los objetos que están dentro de su campo gravitatorio. ¿Y qué es la atmósfera terrestre? La atmósfera terrestre es una fina capa gaseosa que recubre al globo terráqueo. ¿Sí? Bien, entonces esa capa externa y menos densa del planeta está en estado gaseoso, se denomina genéricamente aire. ¿Sí? Está estratificada térmicamente, y la presión va variando a diversas alturas. ¿Y qué es el vacío? El vacío es la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar.
o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Se suele denominar vacío al espacio interestelar también, aunque ahí puede haber algunas partículas dando vuelta. En definitiva, el vacío absoluto prácticamente no existe. ¿Sí? Bueno, vacío y atmósfera. En física se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta definición no incluye a las caídas reales que tengan lugar donde intervenga el aire, así como tampoco a las caídas que ocurren en el seno de un fluido. O sea que esta definición, ¿dónde habría que aplicarla? Habría que aplicarla en un lugar donde no hubiera atmósfera, o en un lugar acá en la Tierra donde se hubiera hecho artificialmente el vacío. ¿Sí? Bien. En otro video mencionamos el experimento de Galileo en la Torre de Pisa. Ahí había gravedad y había rozamiento de aire. Entonces, la gravedad existe, existe siempre, ¿sí? Mientras haya dos cuerpos. Ahora, el rozamiento del aire podríamos decir que complicó un poco el razonamiento de Galileo, porque y decíamos, si tira una pluma y tira una piedra, no van a caer de la misma manera. ¿Por qué? Por ese rozamiento del aire. Pero Galileo lo salvó eso arrojando objetos de distinto peso, por ejemplo, bochas de distinto peso. ¿Sí? Y después demostró sobre planos inclinados cómo era la variación de la gravedad. ¿Qué pasa con la caída libre en lugares sin atmósfera? Bueno, cuando tenemos una caída libre en lugares sin atmósfera, los dos cuerpos caen, los dos cuerpos que tiremos, sean de distinta forma, tamaño, peso, lo que sea, van a caer al mismo tiempo, o lo que es lo mismo, van a caer con la misma velocidad. ¿Sí? Durante años la demostración de todos los libros de física, ¿en qué consistía? Decir, bueno, tenemos un tubo de cristal donde se hizo vacío en su interior y adentro se tiran una pluma y una moneda, cómo caen, y se filmaban y todo, y entonces se veía que caían de la misma manera. Bien. Después hubo otra un poco más pintoresca, que fue a raíz del viaje del Apolo 15 en 1971 a la Luna, donde el astronauta lo que hace es esa demostración. Tira una pluma y un martillo en la Luna, desde, digamos que sea de 1,80 m de alto, los deja caer y se ve que caen los dos al mismo tiempo. Eso está, hay muchos videos de esto acá, así que lo pueden ver, si no después les dejo la referencia en el video. Bien, esto era interesante lo de la Luna, porque no solo la Luna no tiene atmósfera, sino que al ser la gravedad más débil, se puede ver como si fueran en cámara lenta, o en una cámara más lenta. Entonces es más fácil de observar que en la Tierra. ¿Qué pasa cuando hablamos de casos ideales? Cuando hablamos de casos ideales cuando podemos despreciar esa resistencia aerodinámica que presenta el aire al movimiento de los cuerpos. Y trabajamos como si el cuerpo estuviera cayendo en el vacío. ¿Cuándo podemos considerar adoptar los datos como si fueran casos ideales o trabajar como si fueran casos ideales? Cuando el rozamiento del aire no afecta a la partícula y no tiene nada que ver con el tamaño o con el peso. No podemos decir cuerpos livianos, porque por ejemplo una gota de agua, vamos a ver en un ratito, es una cosa más que liviana, pero está altamente afectada, gracias a Dios, por el rozamiento con el aire. Si no, nos perforaría. Bueno, avanzamos. ¿Y cuáles son los casos reales? Y los casos reales son aquellos en donde no se puede despreciar la influencia del rozamiento con el aire. Una hoja de papel, una hoja de un árbol que caen, uno no puede despreciar el rozamiento con el aire, porque el rozamiento con el aire es muy fuerte y hace que no se pueda aplicar directamente las ecuaciones de la cinemática sola. ¿Sí? Pensemos en un paracaidista. Un paracaidista, si no tuviera la acción del rozamiento con el aire, terminaría hecho una estampilla en el piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se deben considerar de otra manera, o sea, hay que hacer otro planteo, que es un planteo desde la dinámica, que todavía no la vimos, la dinámica ya la vamos a ver, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar con las gotas de lluvia, a ver si puedo ampliar un poquito acá el tema de gotas de lluvia. Las gotas de lluvia caen de las nubes a una altura aproximada de 2 kilómetros, o sea, 2000 metros. Si utilizamos las ecuaciones de caída libre, hacemos las cuentas y rápidamente obtendríamos esto acá.
que la velocidad final sería de 198 metros sobre segundo, o sea que las gotas de agua, de lluvia, impactarían sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, sobre lo que ustedes quieran, a 713 kilómetros por hora, con lo cual serían mortales, aunque sea una diminuta gota de agua, por la tremenda velocidad a la que viene. Esto será tema de otro estudio, que será trabajo y energía, donde ahí se produciría un intercambio de energía, ¿sí? Así que bueno, gracias a qué, gracias al rozamiento con el aire, hay, en un determinado momento se equilibra el peso con la fricción y la velocidad se mantiene casi constante hasta que cae, y de esa manera podemos salir, podemos caminar bajo la lluvia y no estar alerta de morir impactados por una gota de agua. ¿Mm? Bueno, eh, esa velocidad se llama velocidad terminal, una velocidad que termina siendo prácticamente constante. O sea, la velocidad aumenta hasta un determinado punto y después de ahí ya se mantiene como constante porque se equilibró con el rozamiento. Bien, y el caso del paracaidista, un paracaidista de 80 kilos y se tiró de un avión, y consideramos estos datos acá, densidad del aire, coeficiente de arrastre. Si cae en posición de águila desplegada, como sería el fulano este que está acá en la foto, ¿sí? Expone al aire una determinada superficie, casi de 1 metro cuadrado. ¿Sí? Entonces la velocidad terminal, o sea, la velocidad en la que se equilibra, es de 50,5 metros sobre segundo. Pero si lo hace en picada, como este que está acá, o sea, en picada, cabeza abajo, brazos pegados al cuerpo, piernas juntas, ¿qué pasa? Expone al viento una quinta parte de 1 metro cuadrado, ¿sí? O más de 4 veces menos, ¿eh? 4 veces menos que en el caso anterior. Entonces la velocidad es distinta. O sea que en el caso de películas que podemos haber visto, ¿sí? Que donde se largan al rescate de alguien que viene sin paracaídas, pueden alcanzarlo, efectivamente pueden alcanzarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la postura y con el rozamiento o con la superficie que ofrecen al rozamiento del aire. El problema va a ser cuál, que cómo hacen para sujetarlo, porque si no está sujetado y atado, el tirón del paracaídas va a hacer que se suelten otra vez. Así que películas sí, pero bueno, con cierta, tienen algo de verdad, pero le falta todavía algunos datos que resolver. Bien, para terminar, podemos decir que las ecuaciones horarias solo se cumplen para objetos que idealmente no experimentan la resistencia del aire. En todo otro caso, se deben aplicar los principios de la dinámica. Bien, de esta manera terminamos este video.